Que Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Son los deseos del pastor Marcos Peña y su servidor, el pastor José Agüero, que siempre le acompañamos en este su espacio, su programa dirigido a los hombres, pero que siempre, como toda la palabra de Dios, es útil para todos. Este programa Hombres de Verdad. Nuestro enfoque sigue siendo la prioridad de que nosotros como hombres asumamos la dirección de nuestras vidas, de nuestra relación con el Señor, nuestras vidas matrimoniales, familiares y eclesiales, porque todo eso, por más que se quieran hacer cambios dentro del diseño de Dios, depende de los hombres. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Marcos, ¿qué tema tenemos para hoy? Bueno, hoy producción ha querido que nosotros tratemos las razones por las que hijos criados en el Evangelio se apartan del Señor. Es un tema, yo creo que muy amplio, y uno tiene que tener mucho cuidado al tratarlo, porque uno puede irse a uno de dos extremos. Uno puede irse al extremo de pensar que si tú haces exactamente todo lo correcto, todo bien, tus hijos tienen que salir cristianos. Y eso obvia la verdad de que la salvación es del Señor. El otro extremo es olvidar que nuestro ejemplo es vital. Exacto. Que la forma en que nosotros les mostramos el Evangelio y les predicamos el Evangelio desde que nacen incluye no solamente la predicación por precepto, verbalmente, que es fundamental, pero lo que más ellos van a ver es la predicación por ejemplo. En ese sentido, mis hermanos, uno tiene que ser consciente que cada hijo es diferente y cada hijo viene con una inclinación de corazón. De hecho, me llama muchísimo la atención, José, lo que el Señor dice en Isaías. El Señor dice en Isaías, quejándose del pueblo de Israel: crié hijos y los engrandecí, y ellos se apartaron de mí. Sí. Y tú dices, wow, ellos no podían tener que... Israel, el único padre perfecto, tú y yo no lo somos, y no lo hay. Podemos haber padres que somos, puede haber padres que son ejemplares, que tú puedes decir, no, los hijos no tienen casi nada que decir, pero Dios es el Padre perfecto. No, y con esa nación de Israel, Marcos. Esa nación, cuando tú lees el Antiguo Testamento, es una cosa increíble. Pero lo grande es que me gusta siempre decir que no es que son muy diferentes a nosotros. No, yo sé, pero el trato de Dios hacia ellos. Uf. En exquisito, sí, no, milagroso, misericordioso hasta más no dar. Y Marcos, tú recuerdas que trajimos un programa en una ocasión que hablaba acerca de los errores que cometen las parejas jóvenes. Uh-huh. Yo pienso que también podemos enfocarlo en los errores que cometen los padres cristianos, que pueden facilitar dentro de, y vamos a dejar la providencia de Dios a un lado, como tú bien decías, uh-huh, ¿verdad? Que la salvación depende de Dios. Si no, vamos a enfocarnos en la parte nuestra, lo que debemos hacer. Claro. No es una garantía, uh-huh, pero sí es lo que nos manda las Escrituras. Y las Escrituras nos muestran, y las estadísticas también, que a Dios le place grandemente salvar en el contexto de una crianza ejemplar. Exacto. Pero para mí uno de los mejores hijos que yo conozco en la Biblia y que nos da más detalles es Isaac. La vida de Isaac es de los 3 patriarcas, es la que menos la gente conoce. Para mí es la que yo más conozco y porque disfruto. Es la que menos se relata y siempre está solapado, exacto, o por su padre Abraham o por su hijo Jacob. Pero Marcos, los únicos 2 capítulos que se habla de la vida de Isaac es suficiente o para tú darte cuenta del grado de buen hijo que fue ese muchacho, fruto de que, como Dios dijo en el libro de Génesis 18, 19, porque yo sé que Abraham
enseñará a su casa después de sí. Entonces, la garantía de Dios con respecto al plan de Dios es el trabajo de los padres. Entonces, yo comenzaría diciendo que una de las razones por las que los hijos de creyentes se pueden rebelar en el camino de Dios es por el error de los padres de no aprovechar la niñez de esos hijos en formarlos con lo que nosotros hemos hablado tanto dentro de lo que es el culto o el altar familiar. Y quiero solamente brevemente explicar esto porque ya lo hemos hablado mucho. Cuando alguien dice, pero yo no encuentro en la Biblia lo que es el altar familiar, yo no encuentro en la Biblia eso. Bueno, sí hay algunas indicaciones, pero si te vas a la Biblia, es peor que el altar familiar. Si quieres usar ese término. Vamos a decir que es peor, es más demandante. Sí. No, para esos que no lo encuentran en la Biblia. Exacto. Entonces, lo que vas a encontrar en la Biblia es todavía más demandante de lo que te imaginas. Deuteronomio capítulo 6 dice que tú tienes que enseñarle la palabra de Dios a levantarse y al acostarse. El altar familiar es o al levantarse o al acostarse. Mientras camina, mientras comes, cuando trabajan, cuando andas por ahí en el camino, cuando estás en la casa. Así que, mira, te recomiendo que todos los santos días del mundo tú te sientes con tus hijos y tengas ese tiempo espiritual con ellos. Mira, en mi caso, Marcos, mi mamá nos enseñó a eso. Recuerdo que mi hermana se apartó del Señor porque se casó con alguien no creyente, pero regresó. Gloria a Dios. Mi otra hermana no era una creyente fiel al Señor, se casó también con alguien que no era creyente, pero luego regresó y vivió en el Señor y murió en el Señor. Nosotros los tres más pequeños, siempre hemos estado en los caminos de Dios, nunca nos hemos apartado y la gracia de Dios siempre ha estado con nosotros y nosotros le atribuimos todo lo que somos a lo primero que tú dijiste, que no fue la enseñanza de nuestra madre, sino el ejemplo de vida de nuestra madre. Pero combinado, como hemos dicho en tantas ocasiones, que la instrucción que le damos a nuestros hijos tiene que estar combinada con que ellos vean que lo que le instruimos a ellos es algo que nosotros estamos viviendo y que funciona para nosotros y ellos lo van a ver que también funciona para ellos. Y Dios ayuda a aquel que cría a sus hijos bajo las normas que previamente Él ha establecido en su palabra. De manera que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados para ayudar a que ese niño aprenda la obediencia y que se evite esa rebelión contra Dios, contra los padres, contra la iglesia, contra la sociedad, como suele suceder con algunos de ellos. Entonces yo pudiera decir que una de las primeras razones por las que hijos se rebelan contra Dios es porque no fueron formados correctamente espiritualmente en el hogar. Es una razón. Y pienso que la de mayor peso, aunque hay otros que quizás sus padres le han dado eso y han salido rebeldes, sí, pero no es la mayoría. Sí, porque esa es la otra cara de la moneda, de esa misma moneda, José, no de otra, de esa misma moneda, es que no solamente tienes que enseñarle desde pequeños conceptualmente las escrituras, y eso de manera formal e informal. Formal en el tiempo de devoción familiar, pero informal en la cotidianidad. Exacto. Pero también tiene que ser con el ejemplo, porque José, yo creo que si uno hiciera una investigación o una encuesta de todos los hijos de creyentes que han rechazado al Señor, yo creo que el porcentaje de los que se sienten que el cristianismo es una hipocresía y por eso lo dejaron es alto. Y cuando un hijo piensa que es hipócrita, cuando sus padres le dicen algo con la boca y actúan de manera diferente. Y José, lamentablemente, es algo que hemos repetido mucho. En sentido general, los evangélicos somos bastante buenos conceptualmente. Los conceptos, la teología. Pero parte del problema es que nos quedamos en la teoría. Y cuando tú
dices que algo es verdad y esa verdad no te transforma, los que están cerca de ti tienen todas las razones del mundo para preguntarse si realmente eso es verdad. Porque si fuera verdad, produjera resultados. Entonces, si no te benefició a ti, ¿por qué tiene que beneficiar a mí? Exactamente. Y Marcos, mira, yo primera vez que lo digo, yo conozco una parejita que yo estoy casi 100% seguro, si la gracia y la providencia de Dios no actúa, que esos niños van a ser rebeldes y apartados de Dios cuando crezcan. Son las únicas personas que me han dado esa mala sensación. ¿Por qué? Porque cuando se le dan los reportes de aspectos negativos de sus hijos, no lo toman en cuenta. Cuando se le ha corregido a los hijos, ¿por qué tú usas esos términos, esas palabras? Esos son los que usa mi mamá conmigo. Uf. Y ese tipo de dinámica negativa, antiespiritual, carnal, en el hogar, tú no puedes después esperar que esos hijos puedan hacerle caso al Señor, porque no hay manera de que eso suceda. No hay manera, no lo hay. Cuando tú miras a Elí y a sus hijos, el Señor nunca le llama la atención a esos muchachos. Siempre le llama la atención a Elí. Uh-huh. Y eran muchachos impíos, pero que estaban metidos en la iglesia, estaban metidos en el templo o en el lugar de sacrificio, de adoración. Uh-huh. No había el templo todavía formal, pero eran descendientes también de la casta sacerdotal. Y esos muchachos, dice la Biblia, que eran impíos. Su conducta eran así. Y el Señor, a quien es la única persona a quien Dios le atribuye que la razón por la que sus hijos eran así era por la deficiencia de la formación, de la crianza, de la disciplina del padre. Tú te encuentras a Ezequías, que fue un buen rey, y tuvo a Manasés. Pero tú no ves a Dios llamándole la atención al padre. Lo ves llamando la atención a Manasés, porque se apartó. Entonces, hay una responsabilidad que tenemos nosotros los padres de lo que va a ser el futuro espiritual de nuestros hijos. Tenemos esa responsabilidad. ¿Y sabe por qué? Porque no podemos tampoco atribuírsela a que Dios, como oí a alguien decir, ¿verdad? Bueno, si mi hijo no es salvo es porque no era parte del plan original de Dios. Eso es una expresión. Óyeme, Marco. Eso es una expresión que enfatiza una doctrina en detrimento de otra. Pero eso es un... Porque sí, Dios enseña la elección. Claro que pero Dios también enseña la responsabilidad humana. Y nosotros queremos reconciliarlo. Es que Dios los enseña como si fueran dos líneas paralelas. ¿Qué vamos nosotros a explicar lo que Dios nos explica? A ti lo que te corresponde es responder y hacer lo que Dios te manda. Punto. Eso no es problema tuyo, que si yo soy, que si no soy. No, porque Dios no te va a decir tranquilo, que yo no te elegí. No. Hay una responsabilidad que tiene todo. Y la verdad que eso es una expresión teológicamente incorrecta. Pero si es una expresión de un miembro de una iglesia, pero fue de alguien que yo dije, pero no puede ser, porque también eso hace que una doctrina tan hermosa, con los ribetes que cada uno lo mira, que es la de la elección y la predestinación, son doctrinas hermosas porque tienen que ver con la obra y la gloria soberana de Dios. Exacto. Sí. Entonces, tú echarle leña al fuego de gente que está siempre hablando en contra de eso, por expresiones como esa, le hacen un daño tremendo a las verdades de Dios. De manera que lo que queremos enfatizar es que Dios nos hace a nosotros responsables. No hagas tú responsable a Dios de tu responsabilidad. Así mismo. José, yo estoy seguro que tú conoces casos, igual que yo, de muchachos que sus padres creyentes han cometido tantos errores y le han dado tan mal ejemplo que tú y los demás esperarían que el muchacho se desbandara. Sin embargo, salen uno tremendo creyente. Y tú dices, wow. Pues en el otro lado de la moneda, posiblemente tú conoces también padres que,
excelentes padres, ejemplares, creyentes buenos, y la mayoría de sus hijos, pero aparece uno que tú dices, pero este parece que se crió en otra familia. Se crió oyendo lo mismo. Pues entonces no vale la pena, haz lo que tú quieras, porque al final, no. Nosotros vamos a dar cuenta a Dios no por el resultado eterno de la vida de nuestros hijos, sino por el ejemplo que nosotros le dimos. Exacto. Y Marco, mira, quiero decirte algo, que yo creo que pienso yo, que el error que podemos cometer los padres, que hemos instruido bien a nuestros hijos, y que uno de ellos ha salido mal, es que la crianza es algo individual. La enseñanza es general, pero la crianza es individual. Y quiero explicar eso. Cuando tú te sientas con todos tus hijos a enseñarles la verdad de Dios, todos tienen que oír y todos van a oír lo mismo. Pero cuando tú estás cuidando, dirigiendo, criando a tus hijos, tú tienes que hacerlo de una manera personalizada. Cada uno tiene áreas de debilidad y de tentación diferentes. Porque, Marcos, esos que se revelan cuando son grandes, comienzan a dar señales cuando son pequeños. Sí. Y a veces los padres utilizan términos como, yo no sé cómo tú eres así, porque mira a tu hermano Juan y Pedro, y comienzan... No. Comienzan a... Eso es terrible. Eso Padres, es peor. Perdona que te interrumpa. Padres, lo hemos dicho en otras ocasiones, no compares a tus hijos. Ni siquiera tú y tu esposa solos. Pero no los compares delante de ellos. Mira a tu hermano. Eso es lo peor una de las peores cosas que tú puedes decirle a tu hijo. Porque cada cual es diferente y su hermano tiene características diferentes y tiene virtudes que ese hijo no tiene, pero seguro que él tiene que tener cosas buenas que el otro no tiene. Exacto, entonces no se puede eso. No se debe. No se debe eso. Otro aspecto que también influye mucho es lo que enseñan en otros escenarios, que es el orden de nacimiento. Normalmente uno tiende a darle más responsabilidades al mayor o a la mayor para que ayude a los demás. Y a veces el menor es el que tiene el mayor cuidado, pero el del medio, y eso ya se ha hablado en muchos estudios, el del medio se queda como la persona ignorada y va desarrollando ciertos resentimientos. Entonces, ya hasta los pediatras, cuando la mamá tiene una niña de 2 años o de 3 años y acaba de dar a luz una, esas buenas pediatras, sobre todo las mujeres, se le acercan y le dicen, miren, no descuiden al niño menor al mayor por el menor. Denle el mismo trato, ayúdenlo. Ellos se han dado cuenta de que realmente nosotros, como Dios nos creó, porque a veces muchas de esas cosas se le atribuye a la psicología. La psicología, los serios en esa área, los que son buenos observadores. Y ellos observan cosas que para mí, Marcos, lo que hacen es refrendar como Dios nos hizo. O sea, Dios nos hizo para que cada hijo reciba una ayuda, una atención, una crianza individualizada. Que no haya ningún tipo de favoritismo. Porque cuando tú miras la familia de Jacob, se dice que la familia de Jacob es la mejor ejemplo de una familia disfuncional en la Biblia. Pero es el descuido que tuvo ese papá en la dirección, en la formación de sus hijos y también en la conformación familiar. Porque también en la conformación familiar de 4 madres... ¿Qué tú puedes esperar? Marcos. ¿Qué tú puedes esperar? 4 madres. 11 hijos, porque Benjamín todavía, cuando el lío, Benjamín todavía no estaba, o estaba chiquitico. ¿Qué tú puedes esperar de una familia de 11 varones de 4 madres diferentes? O sea, ya de inicio ahí están elementos suficientes para que sea problemático. Exacto. Pero por el otro lado, tú como papá puedes entender, Jacob tenía razones para sentirse identificado con José, porque se ve que los otros 10 eran terribles. Independientemente de que él tuviera razones e incidencia en ese comportamiento, pero era terrible. Pero una cosa es que tú sientas inclinación por un hijo por ciertas razones, y otra muy diferente es que tú la manifiestes, y mucho menos delante de los hijos.
Marcos. Porque José, tú tienes 3 hijos y seguro que hay alguno que tiene ciertas áreas en las que tú te sientes más identificado con ellos, claro, con los demás. Claro. Pero eso es diferente a tú decir públicamente, no, pero para mí el favorito es fulano. No, espérate, favorito no, hay que tratarlos a todos igual. El favoritismo es terrible. Mira, Marcos, es que cuando tú entra detallitos, ¿verdad?, que nos da la palabra, que a veces uno pasa por desapercibido. Pero tú recuerdas cuando Labán increspó a Jacob porque se fue sin decirle nada. Jacob comienza a decirle todo lo que él pasó con Labán. Pero oye lo que él le dice. Él le dice, en estos 20 años que he estado contigo, 20 años, primero ya tú tienes que mirar qué significa eso en la crianza de los hijos. 20 años. O sea, él está hablando de la niñez y la adolescencia de sus hijos y en algunos el comienzo de la juventud. 20 años dice que he estado contigo. Nunca te robé, nunca te traje lo arrebatado de las fieras, yo lo pagaba. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por el ganado. Cuando él menciona lo que hablamos en otra enseñanza del orden de prioridades, para él la prioridad número 1 era su trabajo, no su familia. Cuando él habla cuando tú miras las ovejas, para tú poder hacer prosperar las ovejas de tu amo, que era el suegro, y las tuyas, en 20 años, Marcos, que él llegó sin nada, tú te imaginas que tuvo que trabajar lo que debía trabajar una persona en 40 años para poder hacer esa fortuna, porque salió riquísimo de ahí. Y las ovejas no paren de un día para otro. Es todo un proceso. ¿Qué es lo que uno puede inferir? Él le dedicó tanto tiempo al trabajo que descuidó a sus hijos. Y cuando tú ves lo malo que eran los hijos, como tú bien dices, ese es un reflejo de la ausencia de un padre. Los hogares monoparentales, donde la mamá cría sola, son hogares donde se producen las mayores delincuentes, dicen los estudios. Y lo que yo veo es un padre que no le dio prioridad, que no le enseñó acerca de Dios, al punto tal de que cuando Raquel se va, se llevó los ídolos de su padre. O sea, ni siquiera sus esposas tenían una dirección espiritual correcta de Dios en ninguna manera. De manera que no podemos decir que los hijos rebeldes de Jacob eran solamente porque eran muchachos que salieron malos porque así les tocó salir. No, hubo un descuido de ellos, un serio descuido del papá, del hombre. Por eso es que estamos enfocando acerca del hombre. Desde el momento que usted tiene hijos, usted sabe que tiene que dedicar menos tiempo al trabajo y más tiempo a su familia. Que tiene que pedirle a Dios que le provea de tal manera de que trabajando o haciendo algunas cosas diferentes, usted pueda dedicarle a sus hijos, porque Marcos, los primeros 11 años de la vida de los hijos, que es la primera infancia de 1 a 7 y la segunda de 8 a 11, es determinante sobre lo que será el futuro de los hijos. Y como dijo un autor que se llama Jairo Calvajar en un libro que se llama Una familia conforme al corazón de Dios, él dice que la influencia de los padres sobre los hijos será determinante para el éxito o el fracaso de ellos. De hecho, nosotros hemos dicho esto en otras ocasiones, pero es tan impactante que queremos repetirlo. Mis hermanos, el ejemplo espiritual del padre es de mayor influencia que el ejemplo espiritual de la madre. Sí. La mayoría piensa que el ejemplo vital, fundamental, es el de la madre, pero las estadísticas nos dicen lo contrario. Es impresionante, José, las estadísticas. Cuando el padre es fiel al Señor, es un fiel creyente, el porcentaje de los hijos que luego son creyentes es altísimo. Mira, Marcos. El de las madres no es tan alto. Marcos, mira. Eso que tú estás diciendo, que tú lo has leído en algún sitio, te voy a mandar esa para que lo tenga el detalle. Dice, la influencia del padre en la familia.
Y ahí entonces ponen una escala de 100 a 0. Dicen, cuando el padre viene a Cristo primero, el 93% de la familia seguirán. Cuando es la madre, un 37. Por ahí. un 37. Sí. Cuando son los hijos solos, como un 17, un 3.5%. No, a la madre solamente le atribuyen un 17. Ok. Aquí le atribuyen un 3.5 a los hijos cuando los hijos son solos. Wow. O sea, son estadísticas espeluznantes. ¿Sabe lo que significan esas estadísticas? Solo reflejan que si un padre no cumple con su rol, vamos a decir eso, Marcos. Estamos hablando de que por qué los hijos de cristianos son rebeldes. Pudiéramos concluir, Marcos, diciendo que la razón por la que muchos hijos de cristianos salen rebeldes al Señor es porque los padres fueron rebeldes a obedecer los mandatos de Dios con respecto a su responsabilidad con sus hijos. Y puede ser peor, algo peor que tener un padre inconverso, es tener un padre que dice que es creyente y tiene una doble vida. Ay, Marcos. Eso es peor, porque al menos él actúa así porque es inconverso. Mira, José. Marcos, ¿tú acabas de decir algo? José, óyeme. Yo tengo un caso relativamente cercano. Desde que tengo uso de razón, involucrado en la iglesia. Pastor de varias iglesias a lo largo de los años. Y siempre con la palabra y Dios en su boca. Y yo me enteré, no joven, no, siendo un hombre ya, me enteré que todo el tiempo había tenido una doble vida. Doble vida que sus hijos llegaron a conocer. Sí. José, de verdad, uno de los hijos hace tiempo que está preso. Otro de los hijos lo trataba malísimo al papá. Ya el padre murió. Pero le decía, ojalá te mueras, hijo del diablo. O sea, una amargura contra su padre y contra el evangelio que él le modeló. Y otro de los hijos, por la gracia y la misericordia de Dios, está en el Señor. Y yo digo, bien, súper bien salió. Muchísimas dificultades a lo largo de su vida, pero súper bien salió. Y todo eso era cosechando. Qué pena. Haber nacido en un hogar donde el padre, siendo pastor, llevaba una doble vida, era un hipócrita. A mí me tocó eso en Estados Unidos. Una joven recién casada me pidió, junto con su esposo, que fuéramos a almorzar, a cenar. Esa muchacha lloró. Un hombre en un país de estos de Latinoamérica, un pastor, con una vida inmoral terrible, que yo no sé si creo que llegó a tocar a alguna de sus hijas. Y es un líder, un pastor. Y yo he oído este caso también, Marcos. Bueno, y los hijos del pastor fulano. No, ellos no son salvos, pero están ahí en su hogar y obedecen las reglas del papá. Es cierto eso, pero eso no es un consuelo. Marcos, yo creo firmemente que papá debe estar a lo largo de la niñez y la adolescencia, no cuestionando la salvación del hijo, pero sí siempre hablándole acerca de eso. Totalmente. Siempre hablándole, mi hijo, no dar por sentado, sino hablándole, conversándole, diciéndole, viendo su comportamiento y diciéndole, hijo, esto, papá, pero no dudes de mí. No, yo no estoy dudando. Uno tiene que saber hacerlo. Yo lo he hecho a una nietecita mía, la nieta mayor, yo le dije eso. Le pregunté, ¿tú ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? Y oye lo que me dijo, que fue algo que también yo entiendo que pasó conmigo. Mira, abuelo, a los 6 años lloré y le pedí a Cristo que me salvara. Es parte de la instrucción de escuela dominical o lo que fuera. Pero a los 14 estaban en el campamento. Se predicó la palabra y yo sentí en mi corazón que necesitaba recibir a Cristo.
A mí me pasó lo mismo con mi mamá. Yo recuerdo los 6 años, pero yo recuerdo ya siendo un adolescente, ella hablándome del Señor, no porque dudaba de mi salvación. De hecho, cuando yo le dije, mira mami, yo fui y oré y le pedí al Señor que me perdonara, me dice, no, tú lo que hiciste fue que volviste, como te reconciliaste, buscaste, no sé, me confundió. Pero la verdad es que a mis hijos yo siempre estaba con ellos preguntándole, si tú mueres hoy, tú estás seguro que va al cielo, tiene a Cristo en tu corazón. Si tiene dudas, mijo, no te preocupes. Vamos a orar, a mí me pasó. No es como presionándolo, no es logrando que oren, que hagan una profesión de fe, no es eso. Pero hay que vigilar el hecho de si ellos han tenido ese encuentro personal con el Señor y no darlo por sentado. Que aunque muchas veces el hijo o alguien no pueda recordar una fecha, eso no es importante. Eso no es lo importante, eso no es lo relevante. Es tener la certeza de que él tiene al Señor como Salvador. Exactamente. El tiempo se nos ha ido, lamentablemente, y podemos resumir lo siguiente. Debemos ser responsables enseñando a nuestros hijos con nuestros labios y sobre todo con nuestro ejemplo. El Señor le place salvar a hijos de padres que hacen esto. Así que les animamos que si usted no quiere ver hijos rebeldes, traten de que sus hijos no vean padres rebeldes en cuanto a la obediencia a los mandatos del Señor. Amén. Que Dios les bendiga y nos encontramos en otro encuentro de Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.